de ecografía el jueves 30 de mayo. Vamos a tratar un poquitito. Este es un tema muy interesante que espero vayan a escuchar. Primero, porque es una autora que tiene mucha experiencia en esto. Y segundo, es que vamos a tocar temas aquí, se va a tocar temas que no van a dar en el curso, que es el tema de endometriosis y el tema del piso pélvico. Y más que nada el tema de la endometriosis, ¿verdad? Porque la vez pasada me dijo un ginecólogo que mucha endometriosis hay ahora, no es que hay muchos, se diagnostican. Y el diagnóstico de endometriosis, aparte de ser un diagnóstico clínico, es el diagnóstico ecográfico. Pero para que nosotros manejemos el diagnóstico ecográfico, tenemos que conocer. A nosotros, obviamente, por el tipo de curso que hacemos, no es muy difícil, entonces este tipo de cosas son cosas muy específicas. Entonces, traten de asistir a esto, que es muy interesante, es una autora que tiene muchísima experiencia. Bueno, como generalidad, entonces el aparato urogenital, que constituye una patología más frecuente en la etapa prenatal. Acá citaron cuatro rápidos: digión, hidronefrosis, quistes, megavejiga, pero realmente es un espectro muy amplio de malformaciones del aparato urológico en general. Su incidencia es 0.68% del recién nacido. Tiene una riesgo de recurrencia del 8 a 10%. Representa alrededor del 30% de todas las malformaciones fetales. 30%, o sea, mucho. Porque lo que dice la recurrencia siempre es importante, porque ¿qué es lo primero que va a preguntar al paciente? Mi otro bebé puede tener lo mismo. Y ahí tenés, hasta un 8 a 10% puede tener de vuelta en un siguiente embarazo. Que el 75% de los problemas del tracto urogenital son de origen obstructivo. O sea, primariamente lo primero nos tiene en la mente que es un problema obstructivo. Después vamos a ver dónde está obstruido. Puede estar en el riñón, el uréter, la vejiga, la uretra. Todos esos son lugares donde puede estar obstruido. Es responsable del 4% de la mortalidad perinatal. Y esto probablemente ya esté un poco más bajo porque hay algunas patologías que se están corrigiendo intraútero. ¿Por qué dice que su frecuencia real es desconocida? Porque los bebés son asintomáticos. Antes ni siquiera hidronefrosis se diagnosticaba. El 2 a 4% se estiman en los neonatos y tercero es la frecuencia en los neonatos. Vamos a entender un poquitito la parte embriológica, porque el desarrollo de esto tiene una relación directa en el aparato genital. Por eso que todas las malformaciones en el sistema renal tienen mucha relación con los problemas genitales. Por este origen común. El aparato genital se desarrolla a partir del mesodermo intermedio de tres estructuras: el mesotelio, que recubre la cavidad peritoneal, y el endodermo del seno urogenital. ¿Se acuerdan de esta primera parte de embriología que habíamos dado ahora? El mesodermo intermedio da lugar a tres estructuras sucesivas. Primero el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El pronefro desaparece enseguida. El mesonefro da dos protuberancias en la región torácica alta, en la región lumbar, y va a desaparecer en la sexta a décima semana. Solamente produce una pequeña cantidad de orina. Y después tenemos el metanefro, que es lo que nos interesa. De aquí van a surgir los riñones definitivos y deriva del mesodermo de la región sacra por inducción de la yema uretral a partir del conducto metanéfrico distal hacia la final de la cuarta semana. Fíjense dónde está la yema uretral, a nivel del sacro. Acá está el esquema de un embrión. Acá tenemos el pronefro. Este va a desaparecer enseguida. Está bien alto. Después viene el mesodermo intermedio, que son dos columnas de la región torácica. Pero este es el conducto mesonéfrico, esta línea azul acá atrás, el conducto mesonéfrico que acá genera el brote uretral. El brote uretral. Este a nivel sacro. Frente al costo está la cloaca. ¿Por qué la cloaca es importante?
¿Por qué la cloaca es importante? ¿Qué origina la cloaca? La vejiga. Fíjense que aquí en el extremo distal, a nivel de la parte del sacro, del polo caudal del embrión, el brote uretral va a dar lugar al metanefros, o sea, al riñón, propiamente dicho. Estos tres conductos, estas tres estructuras embriológicas, este que desaparece enseguida, este desaparece un poquito después. Acá lo más importante es el conducto metanéfrico y el brote uretral hacia el final, en la parte distal, porque es el que origina el metanefro, que es el que origina finalmente los riñones. Este es otro tipo de esquema. Este es el mesodermo intermedio, acá está el conducto. El sistema mesonéfrico, el brote uretral y los riñones en la parte distal. De esto se origina riñón y vía excretora. Entonces vamos a mirar cada estructura. Por delante de esto está la cloaca. La cloaca se va a dividir también. ¿Y qué va a dar entonces cada estructura? El metanefro, ¿qué va a originar? Las nefronas, el riñón. La yema lateral forma los tubos colectores, que era esta pequeña estructura. La yema lateral, el brote lateral, aquí. Este va a originar los tubos colectores, las cálices, la perilingual y el ureterno. En la sexta a novena semana los riñones ascienden a la región lumbar, tienen que ascender. Si no ascienden, van a originar riñón pélvico. ¿Ya vieron alguna vez un riñón pélvico? En fetos. ¿Y eso que vos viste, la paciente sabía que era que tenía riñón pélvico? No sabía. Pues que muchas, recién dijimos, había una falta de diagnóstico importante antes en este tema. Y los riñones ectópicos se ven perfectamente por ecografía prenatal. Y es nuestra obligación verlo. Y es fácil. Si no asciende, van a originar el riñón pélvico. Y si fusionan, van a originar el riñón en el rabo. La semana 10 las nefronas se conectan a los conductos colectores y el metanefro es funcional. ¿Qué pasa cuando no se fusionan, no se conectan? Empiezan las enfermedades renales quísticas. Semana 10. Todo esto de 6 a 9 es en semana 10. Cuando no hay fusión, ahí aparecen las enfermedades quísticas. Si no asciende, el riñón pélvico. O si no se separan totalmente, se fusionan, origina el riñón en herradura. La vejiga forma la parte anterior de la cloaca que está separada del recto por el tabique urorectal. Por debajo de la vejiga está el seno urogenital, que en los varones se convierte en uretra peneana y en las mujeres en el vestíbulo de la vagina. En la cuarta y sexta semana los uréteres se conectan al trígono vesical. Por eso acá está la relación que tenemos del sistema urológico con la parte genital. Es en este sector. Este es la cloaca, que la parte anterior se va a convertir en vejiga urinaria. Después tenemos el tabique recto vaginal, acá está el conducto anorrectal. Y la parte anterior, cuando es mujer, va a convertirse en seno urogenital, que después va a dar el vestíbulo de la vagina. Y en los varones se va a alargar y va a generar la uretra peneana. Pero fíjense que todo deriva de este sector. Acá está la vejiga y después se forman los genitales. Por eso que cualquier alteración embriológica en este sector también nos va a afectar en este sector. Por esta interrelación directa del punto de vista embriológico que tenemos en esta estructura. ¿De dónde se deriva el sistema genital? Surge a partir de las crestas genitales situadas mediales al mesonefro en desarrollo, formadas por células germinales primordiales que migran del saco uterino durante la cuarta semana. Durante la sexta semana se desarrollan las gónadas primitivas. La octava semana ocurre la diferenciación varón-mujer. El desarrollo inicial de los genitales es similar en el varón y en la mujer hasta la semana 12. Acá están las crestas o los genitales, cerca del mesonefro. Este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Esta es la relación que existe de las crestas genitales. De acá van a migrar para formarse el aparato genital de la cresta genital. Este es un
corte longitudinal, aquí está ubicado, y este en un corte transversal. Todos los embriones contienen conducto mesonéfrico de Wolff y los paramesonéfricos de Müller. El cromosoma Y induce el desarrollo del conducto de Wolff, origina los testículos y regresa al conducto de Müller. He tenido un repaso de preescolar y nada. Después pregunto en el examen y responden otra vez. La ausencia del cromosoma Y induce el conducto de Müller y origina el útero, la trompa y la proliferación del epitelio superficial del epitelio genital que originan los ovarios. ¿Qué pasa después de la semana 12? Aquí ya estamos en la parte. En los varones el pliegue urogenital y el tubérculo genital se alargan y forman el pene y se fusiona la membrana urogenital dando lugar a la uretra. En las mujeres el tubérculo genital forma el clítoris y el seno urogenital forma el vestíbulo de la vagina. Semana 12. Resumimos. A finales de la semana 10 se han formado los riñones y la vejiga y comienza la formación de orina. Semana 10. También en la semana 10 se ha completado la diferenciación sexual, aunque la formación del orbital externo no es completa hasta pasada la semana 14. Entonces, cuando nos apuramos en decir el sexo, tenemos que pensar en esto. Porque yo veo que los muchachos compiten aquí y dicen antes el sexo. Y el Corafita es famoso porque dice rápido el sexo. Ahora, ¿hay algún inconveniente? Y la literatura dice esto. Entonces, ¿de qué semana le vamos a decir el sexo a la paciente? Por una cuestión embriológica. 15 semanas. ¿Está? Bueno, vamos a ver la parte embriológica. Eso es la sencillez para entender cómo viene la mano con respecto al desarrollo, el desarrollo común entre la parte genital y urológica. ¿Verdad? Y cómo se van formando las distintas estructuras. Y también vimos claramente que los riñones se forman a nivel de del sacro y de ahí tienen que ascender. El crecimiento renal feto, ya estamos hablando, es lineal a lo largo de la gestación. En semanas de gestación es igual a la longitud renal en milímetros. Esto no es tan así. Pero si queremos tener algo en la mente, ustedes saben que si el bebé tiene 22 semanas, probablemente ese riñón va a medir 22 milímetros. Esto es como una mnemotecnia. Pero no hay mucha variación, no es tan así. Por eso hoy día tenemos las tablas que están en todos los libros. Pero si no hay un lugar donde no tenemos tablas, podemos saber que esto más o menos es correcto para saber si ese riñón es chico o grande. La relación, esto es más constante, la relación entre la circunferencia abdominal y renal es una constante luego de las 24 semanas, siendo aproximadamente de 0,27 a 0,30 el estudio de la RUN. Entonces, si hay una mayor correlación con el tamaño del riñón, es esto, la circunferencia abdominal con respecto a la circunferencia renal. Que el líquido amniótico provee información importante de la evaluación de la función renal, es cierto. ¿A partir de qué semana se forma orina? 10. Si es normal a las 16 semanas, indica una buena función renal y vías excretoras permeables en al menos un riñón, pero hay excepciones a esto. Pero si nosotros vemos líquido, nomás sabemos que uno de los riñones por lo menos podemos saber si los dos funcionan, pero sabemos que están funcionando uno de ellos, por eso el líquido se mantiene normal. Que el oligoamnio no siempre, sino menos patología renal, puede romper bolsa, ¿verdad? Vamos de vuelta a esta parte por nuestra cuestión ecográfica pura. Así hacemos nosotros la evaluación del líquido amniótico. Esto va para aquí hasta terminar, hasta que el embarazo. Este es el método principal subjetivo. Eso se llama experiencia. Con la experiencia. Al principio del embarazo vamos a usarlo siempre el método subjetivo.
y cuando podamos usar el índice de litio amniótico. Cuando ustedes detectan un problema renal, después de semana 28 informen el índice de litio amniótico, porque es lo que le va a servir a ustedes como parámetro de seguimiento. Porque si vos pones subjetivamente normal y se va a otro consultorio, ¿verdad? Esa palabra normal no sabemos, porque normal es 8 o normal también es 19. Entonces, cuando ustedes puedan hacer después de semana 28, cuando hagan un informe sobre el líquido amniótico, informe con Gila, como para que el otro ecografista, si le hace otro ecografista, pueda saber de qué estamos hablando. Este es otro método objetivo, que es el método de la evolución mayor. Esto ustedes ya saben, este promedio. Y tenemos el índice de líquido amniótico, que se hace de esta manera, que no hace falta recalcar, pero siempre es muy importante. Pero dice que el ILA tiene limitaciones técnicas e interpretativas. Técnicas porque hay que saber buscar, hay que tener paciencia, porque hay que buscar el bolsón libre, porque es lo que nos hace la gente. Entonces se va y justo el feto apoya la cadera, apoya la espalda contra la pared del útero y todo ese sector no va a tener líquido. Y en lugar de esperar que el bebé se mueva sobre una posición neutra, le miden a él de ese líquido. Y le hacen líquido amniótico y escriben líquido amniótico disminuido. Y esa paciente va a salir y se ve al consultorio de la doctora Juana para corroborar lo que ustedes están diciendo. ¿Por qué? Porque no tuvimos paciencia. Por una sencilla razón. Vamos a esperar que el bebé se acomode. O se acuesta y le hacen el paciente está así con su contracción uterina en embarazos de término, a veces de pretérmino. Y se contrae todo porque hizo ese esfuerzo en subirse en 3 escalones de su escalera y acostarse. Se recomienda que cuando el índice está por debajo de 100, realizar 3 veces el proceso y utilizamos la menor medida. Hagan esto. Porque cuando ustedes, hay 3 cosas, y una de las cosas más importantes que a los tetras le incomoda mucho, y yo me pongo en el lugar de ellos porque también soy obstetra, es cuando le informan líquido amniótico disminuido. Por todos los problemas que conlleva tener un líquido amniótico disminuido. Entonces hagan esto. ¿Cómo vamos a ver este tema de la vejiga? Entonces, los riñones y la vejiga se visualizan en un 78% a partir de la semana 11 y hacemos por vía transvaginal. Fíjense que nosotros en el 78% de semana 11 ya tenemos que ver los riñones. En semana 12 el 92%, perdón, 82,6% de semana 12, 92% de semana 13 y 100% tenemos que ver en semana 16. Ahí no hay otra cuestión. Pero podemos ver tan precoz como este. Porque acá muchas veces es muy importante cuando podemos ver ya una mega vejiga, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos que aquí, en semana 16, obligatoriamente tenemos que ver. Y esta ecografía, esta semana 16, esta ecografía que todo el mundo se va a pasar el sexo y su porcentaje. Que el flujo urinario de 2.2 ml en semana 22 y llega hasta 22 ml por minuto en embarazo de término. Que la producción urinaria aumenta con el avance de la edad gestacional, varía de 5 ml por hora a las 20 semanas y llega hasta un 56 ml por hora en semana 41. O sea, el líquido le acompaña al desarrollo, porque si no tuviéramos líquido no va a poder desarrollarse el feto. Y eso digo porque la mamá siempre te dice mi bebé ya no tiene más espacio. El bebé siempre tiene espacio, si no, no se va a desarrollar. ¿Qué es lo que es el espacio? Es el líquido amniótico. El volumen vesical máximo aumenta desde un valor promedio de 1 ml a la semana 20 hasta 36 ml a las 41 semanas. La vejiga se llena y se vacía parcial o completamente aproximadamente cada 25 minutos. Promedio de 7 a 43. Que los uréteres no son visibles por ecografía y miden entre 1 y 2 milímetros, a no ser que tenga algún problema. Y esto también, yo creo que esto cada vez vamos a ver viendo mejor con los equipos actuales, ¿verdad? Es como la tromba de falopio. Antes no veíamos por ecografía, ahora se ve perfectamente.
Antes solamente veíamos la trompa cuando había alguna patología. Había líquido, había un ectópico. Hoy día los ecógrafos, vos ves perfectamente el trayecto de la trompa, o ver las fimbrias, hay un poco de líquido alrededor con más razón. O sea, se ve, y esto también vamos a ir mejorando cada vez más. El Doppler de fuerza, el Doppler color de fuerza, en un corte coronal a nivel del abdomen, ayuda a visualizar las arterias renales. Esto tiene que practicar, porque cuando no ve un riñón, esto nos puede ayudar. Primero, para determinar que no hay riñón, y segundo, y muy importante también, los riñones ectópicos. Porque cuando usted tiene un riñón pélvico y le ponen sus arterias, ponen el Doppler de fuerza, van a ver cómo la arteria renal se dirige hacia la pelvis. Uno va, si es unilateral, uno entra en su posición normal y el otro se va y se dirige hacia la parte pélvica del feto. Y con ese seguimiento de la arteria pueden localizar. Porque no siempre se diagnostica precozmente el ectópico, el riñón ectópico, porque muchas veces está cubierto por la estructura. La asa, por ejemplo, del feto. Esto es otra cuestión. Semana 11, ¿cómo se ve perfectamente la silueta de los riñones? Semana 11. Semana 11. Una particularidad acá. ¿Qué es la particularidad? Este es un feto de 11.5 semanas. La eclampsia son los ecogénicos. Son más ecogénicos. En el primer trimestre del embarazo, el riñón es hiperecogénico con respecto a las estructuras vecinas. Después se vuelve isoecogénico en el segundo trimestre. Y recién en el tercer trimestre se vuelve hiperecogénico, que es la estructura como vemos nosotros en el adulto. Claramente la vejiga. Si tenemos dudas, le ponemos el color y vemos la arteria, para ingresar la vejiga, vemos una arteria penetra en la pared anterior y rodea la vejiga. A medida que va creciendo el feto, lógicamente los riñones se hacen cada vez más evidentes. Siempre tratamos de que el feto se ponga en dorso anterior. Pero acá está la clave en semana 16. ¿Por qué en semana 16 la clave? Porque tenemos que ver 100% tenemos que ver. Acá yo no veo riñones y no puedo terminar el estudio. No puedo terminar el estudio sin la observación directa de los riñones. ¿Se ve, verdad? Semana 16.5. Sigue siendo un poco más hiperecogénico, pero ya menos. Va avanzando. 16.5 semanas, 2,7 y 3,7. ¿Alguna relevancia con eso? Hasta 4. ¿Van a informar esto? Le agradecí a su mamá, a la mamá, que el riñón está dilatado. ¿A Suso? No. Ok. No la vamos mencionando. Corte longitudinal. Acá nos vamos a vemos el dorso, vemos la columna y hacemos cortes, pequeños movimientos laterales del ecógrafo, del traductor, perdón, a ambos lados de la columna vertebral, y vamos a ver los riñones de esta manera. Y ahí fíjense cómo el parénquima sigue siendo hiperecogénico. ¿Y por qué insistimos con el tema de la ecogenicidad del riñón? Porque resulta ser que después vamos a ver un término que se llama displasia. Y un punto importante en la displasia renal es la ecogenicidad del parénquima en algunas semanas de parto. Vamos a ver más adelante. Dijimos que las arterias renales nos pueden ayudar para corte coronal, la aorta y la salida de las renales. Se empieza así, cuando el bebé se mueve mucho. Aquí se está ajustando el Doppler. Estoy ajustando el Doppler. ¿Para que el equipo me muestre? Esto es un bebé en movimiento, ¿eh? Por eso le puse esta imagen de video.
Porque después yo le puedo poner aquí que está ya frisado más fácil, pero fíjense la imagen de movimiento. Fíjense, vamos a retroceder lentamente. Ahí. Acá. Riñón, riñón, parénquima renal, arteria renal. Estamos hablando de bebé semana 16. ¿Cuánto pesa un bebé en semana 16? Promedio. No debe ser gramos. ¿Eh? 100 gramos. Menos de 100. 250, 300. Menos de 100 después. 100. ¿Otro? Estamos en el trimestre terminal del curso. Usted por eso tiene que dominar todo el. ¿Cuánto pesa un bebé a las 28 semanas? Promedio. 1200. Promedio. Un bebé en semana 16 estará para 200 y 250 gramos. Semana 19 va entre 300 y 350 gramos. Y vamos a hacer el estudio morfológico. ¿Cuánto en promedio tiene que pesar un feto cuando hacemos la morfología en semana entre 20 y 24? Entre 480 y 550 más. ¿Y por qué lo que esto? Yo digo no, porque esto es muy importante, porque no siempre tenemos la tabla. Pero yo sé que si estoy haciendo una ecografía en semana 16, este feto me da 200 gramos, yo sé que está creciendo bien. Sé que es un promedio de crecimiento, sé que por las medidas de la estructura de las medidas que hacemos siempre de peso de celular, cosas, estamos bien con el crecimiento. Bueno, este es un feto de 16 semanas, estamos a 200 gramos. Y nosotros no tenemos que ver así. Semana 17, lo digan que cada vez más nosotros, fíjense cómo está perdiendo la hiperecogenicidad del riñón, del parénquima renal, perdón. Se vuelve más isoecogénico. Y siempre la exploración de la vejiga a través de la que nos ayuda a través del doble de la arteria, del cordón umbilical, nos ayuda. Semana 22, semana 24, ya empieza a ser más hiperecogénico con respecto a la estructura circundante. ¿Ves cómo ya es más hiperecogénico? Ya tiene un feto de 27 semanas. Entonces ahí ya cambió la ecogenicidad del riñón. Entonces ya se nos diferencia porque esta estructura del parénquima es más oscuro con respecto al hígado y el de circunda. Y va avanzando la semana de embarazo. Ella un embarazo de término en 36, bien hiperecogénico con respecto a la estructura circundante. Bien. Este es la arteria renal en un feto de 12 semanas. Pero esto ya es una postproducción. Acá ya es fácil cuando yo les muestro en la foto de la. O así, usando el Doppler con un equipo volumétrico. Nació lindo, ahora este bebé para que se te quede así, te salga así la imagen, que está por lo menos media hora. ¿Verdad? Y cuidado con esto, cuando no tenemos arteria renal. Porque acá empieza nuestro tema. Bien, esto no. Cuando orina el varón. Cuando orina la nena. Esta es la parte general del riñón, de nuestro sistema. A partir de aquí vamos a empezar a hacer una ecografía renal, a sabienda de qué momento tenemos que ver la ecografía, cómo vamos a ver los riñones, cómo vamos a ver el funcionamiento del riñón, desde cuándo vamos a ver el funcionamiento del riñón. Siempre tenemos que hacer cortes transversales, que vamos a mirar ahora, y después están los cortes longitudinales muy importantes que les mostré en este feto de 16 semanas. ¿Cuál es la frecuencia de malformación en el aparato urológico? 20%. ¿Cuál es la sensibilidad de la ecografía para el diagnóstico? 90%. ¿Qué significa displasia?
porque esto es un término que hemos empezado a utilizar a partir de empezar a ver patologías renales. Es un término histológico que comprende un grupo heterogéneo de trastornos en el desarrollo del riñón cuya base biológica común es la escasez en el mundo de diferenciación de las nefronas y de los tubos colectores. ¿En qué estructura biológica actúa para la formación de los tubos colectores y nefronas? Metamento. Los tubos colectores, la yema ureteral, cuya base biológica común es la escasez en el número de diferenciación de la nefrona y de los tubos colectores, incremento en el estroma y ocasionalmente quite tejido metaplásico como cartílago. Los mecanismos que la originan aún no se conocen, aunque recientemente estudios de biología molecular que existen un desequilibrio en la interacción entre las células epiteliales de la amplia ampolla uretral y del mesénquima metanéfrico, y una disregulación entre los fenómenos de proliferación y apoptosis celular. Poco nomás esta definición, porque en medicina se usa mucho el término displasia, y no solamente aquí, en varias estructuras. Hay una fuerte asociación entre displasia renal y obstrucción, factores genéticos y teratogénicos, de manera que se actúa en una fase temprana del embarazo condicional a la displasia renal multiquística de la displasia obstructiva, y se actúa en la fase de madurez terminal condicional a la poliquistosis renal. Factores genéticos y teratogénicos. Cuando es precoz, origina la enfermedad renal multiquística. Y si es tardío, condicional a la poliquistosis renal. Eso es displasia. Primero, agenesia renal bilateral. Constituye una de las malformaciones más severas del sistema urinario. Su incidencia es 1 en 4 por 1000 nacimientos. Predomina en el sexo masculino, 2,5 a 1. La agenesia natural es 3 o 4 veces más frecuente. Puede producir una malformación aislada como parte de diferentes síndromes, enfermedades genéticas asociadas a otras malformaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico ecográfico? Oligoamnio severo. Por el oligoamnio severo se genera la secuencia de Potter, que corresponde a una hipoplasia pulmonar, deformidades de las extremidades, la fase típica, y se debe lógicamente a la compresión del tórax por el oligoamnio. No se ve vejiga, no se ve los riñones, y el uso del Doppler facilita el diagnóstico. Esta es la secuencia de trabajo para el diagnóstico de una agenesia. Oligoamnios. ¿Desde qué semana vemos los riñones? 11 semanas. Y nos vamos a buscar un feto donde no hay líquido alrededor. Buscamos las fosas lumbares, donde no se ven los riñones. Esta es la columna, la vena umbilical. Este es el sector topográfico donde debería estar el riñón. Hacemos los cortes longitudinal, transversal, oblicuo en todas las posiciones para buscar la fosa renal. Yo sé que acá está, esta es la suprarrenal, ¿verdad? Aquí tenemos la suprarrenal. Por debajo de la suprarrenal tiene que estar el riñón. No está. Fosa lumbar, y fíjense que no tiene líquido. Me apoyo con el Doppler. No tiene arterias renales. No hay líquido ausente, está todo comprimido. Aquí ya se está generando la secuencia de Potter, gracias al oligoamnio. Fíjense la relación entre la circunferencia torácica con relación a la circunferencia abdominal. ¿Qué ocurre ahí? Se reduce. ¿Por qué? Porque el pulmón no se está desarrollando. Está generando una hipoplasia pulmonar. Cardíaca. Circunferencia abdominal con la cardíaca, torácica con la cardíaca. Fíjense la relación cardiotorácica, el corazón grande y el tórax aplanado.
Así van a ver. Esta es la imagen en Badajoz de Campana. Esta es la imagen en Badajoz de Campana. ¿Qué tal, José? Adiós. ¿Todo bien, bro? Bien. Te saludo, ¿no? Porque está sigilosamente por todo el programa. Esa es la imagen de Badajoz de Campana. Y llamatísimo, mira, fíjense, acá tenemos que hacer este diagnóstico nosotros. Fíjense el video, fíjense este video de una agenesia renal. Y acá tenemos que trabajar nosotros. Y si nos parece ver riñón ahí, ¿qué vamos a hacer entonces? Si acá no se ve nada. El Doppler tampoco no es contundente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, acá tenemos cosas. Nosotros hacíamos mucho la amioinfusión, digo, porque hoy día con los equipos actuales, yo creo que esta distancia, este de 2008, este video, hoy día con los equipos actuales, por más que no tengamos líquido, tenemos una buena visualización de casi toda la estructura anatómica. Pero antes, ¿qué hacíamos? Si no tenemos un buen equipo, tenemos dudas razonables, tenemos la posibilidad de hacer una amioinfusión, le ponemos suero y usamos como ventana acústica para el ultrasonido. Hacíamos resultado eso. Hacíamos antes, porque cuando había duda con respecto al tema renal. La verdad que yo no hacía así Orlando. Orlando hacía la amioinfusión y yo hacía la ecografía. Y hacíamos en varios casos, tuvimos que hacer, porque necesitaban saber el diagnóstico. Hoy día no. Yo hace rato que no hago. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Toda gestación concursa con oligoamnio, restricción de crecimiento, RPM, riñón ectópico comprima la vejiga, eso también puede generar. Es incompatible con la vida, 40% fallece en el útero y 60% poco después de nacer. El riesgo de recurrencia cuando es bilateral es 3 a 5% y 13% cuando es unilateral. Acá esto es lo que yo que centra un poco su atención, en 40% fallece intraútero porque le tienen que decir a la paciente que su bebé puede morir intraútero. Cuando ustedes tienen estadísticamente, señora, tu bebé no tiene los 2 riñones, tiene posibilidad de 40% de morir intraútero. Porque si ustedes no le dicen, y después el feto vomita, el doctor no me dijo nada. Y ustedes se apoyan en la literatura. Le pongo de vuelta esto, porque esta es la secuencia de Potter. Fase de Potter, que corresponde a un hipertelorismo, epicando prolongada la mejilla, puente nasal amplio, implantación baja de la oreja con hipoplasia cartilaginosa con una pegada al cráneo, mentón pequeño, defectos posicionales de los miembros, hipoplasia pulmonar bilateral, un déficit de desarrollo fetal secundario a oligoamnio severo. Esta es la secuencia de Potter, producto de la falta de líquido amniótico con la agenesia renal. Pero tenemos el caso de unilateral, tiene una incidencia de 1 cada 1000 nacidos vivos, entre 40 y 20 es más frecuente que la bilateral. Su diagnóstico a veces es más difícil porque tiende a confundirse con una estructura como una suprarrenal intestinal. Este es muy importante, esta parte. Yo ya he visto un montón de veces que le hicieron el estudio morfológico y le pusieron los 2 riñones. Y después se va a la paciente, se van a 28, a hacer una ecografía y resulta que yo no le veo uno de los riñones. Doctor, entonces desapareció un riñón, me dice la mamá, porque le informaron como riñones visibles en semana 22. Entonces, chicos, si ustedes no ven los riñones, porque hay posiciones del feto, es muy difícil de verlos, es que ahí hay situaciones que te impiden ver la obesidad, a veces no hay tanto líquido, está mal posicionado, a veces no se ve bien. Si no se ve bien, pongan en el informe, no veo la silueta renal derecha, probablemente por una cuestión técnica. Se sugiere control evolutivo. Se sugiere control evolutivo. Si ustedes no le ven la cara del bebé y no ven los labios, no pongan al labio normal. Porque va a venir después. Yo le voy a ver semana 28, voy a ver una fisura al labio palatino. Lo primero que le viene a la mente, a la familia, a la mamá,
es que a ese bebé si se le diagnosticaba precozmente algo se podía hacer. Nosotros sabemos que no, pero ellos no saben. Entonces esto tenía una cuestión. Yo no veo algo anatómico en la morfología. Digo la morfología específicamente porque ese es un punto de corte, según todos, es un punto de corte fundamental porque la mamá se evalúa como una cuestión de estado del tema de los marcadores cromosómicos y la morfológica. Si bien nosotros sabemos, nosotros somos médicos, de que de repente pueden aparecer cosas hacia el final del embarazo. Porque la morfología, que es lo que nos ese periodo, esa franja de tiempo que hacemos la morfología, 18 a 24, es más que nada por los marcadores secundarios, porque está tabulado en ese sector. Está tabulado en ese sector. Pero yo le aseguro que usted una cardiopatía la ve mucho mejor en semana 28 a 30. Por eso que la paciente en general, todo el mundo se puede ceñir, hasta los tetras de ILE se puede ceñir a esa franja arterial, pero nosotros que hacemos ecografía no. Nosotros que hacemos ecografía tenemos que controlar anatómicamente todo el embarazo, porque van a encontrarse muchas sorpresas. Mucho cuidado con esto. Si no vemos, ponemos en el informe la visualización del riñón izquierdo, no es evidente, por lo tanto se sugiere control evolutivo. Es preferible pecar ahí que no hicimos, porque no vimos, porque no vio, antes que poner que se ve que después no esté realmente ese riñón. Presentan volumen de líquido normal, el otro era un oligoamio severo. Y el riñón contralateral es más grande debido a la hipertrofia compensadora. Acá está un punto importante. Fíjense este corte longitudinal, columna, movimiento lateral del transductor y vemos la suprarrenal. Ese signo de la suprarrenal que está acostada sobre la línea media es el signo de la suprarrenal. Acostada justamente se ve en los casos de agenesia renal o riñón ectópico. Así van a ver la suprarrenal. Esta es la imagen demasiado ilustrativa de lo que es el signo de la suprarrenal acostada. Yo le hago esto y veo la suprarrenal así, porque estaba haciendo esta exploración. Acá ya estamos en un feto de 28.5 semanas. Este es un caso donde se le informó los dos riñones, por ejemplo. Cuando yo veo esta suprarrenal acá, y que tenemos que hacer un control estricto. Y fíjense acá, la suprarrenal acostada y está el riñón izquierdo, con todas esas estructuras anatómicas. Y de este lado no se veía nada. Le ponemos el Doppler y fíjense la arteria renal del lado izquierdo, normal, y la derecha cómo se corta. Otro feto, donde nos vemos, esta es una agenesia renal, cómo se ve la silueta de un riñón. Y fíjense toda esta cantidad de estructuras que se ve aquí, cómo confunde, cómo puede confundir. Por eso que es muy importante. Fíjense, este es un bebé con dorso posterior. Y si nosotros no tenemos la suficiente paciencia, esperar que este feto cambie de posición, lo más probable es que nos equivoquemos y pongamos que sí tiene riñón, porque pensamos que esto le está tapando la estructura renal. Pero al hacer el Doppler ocurre lo mismo. Semana 22. Una de las arterias renales bien formada, la otra se corta. Una agenesia renal unilateral. Esto demuestra normal porque fíjense cómo tiene líquido normal la diferencia de la bilateral, la vejiga bien formada. Este tenía un problema de piecito también, este bebé, pero eso es otra cosa. Acá está la misma cosa. Dorso posterior. Vamos a esperar. Dorso anterior. Y vamos controlando. No sé por qué, yo creo que tenía este problema realmente. Bueno, este diagnóstico de agenesia renal bilateral es muy fácil en el sentido de que nos va a indicar el oligoamio severo después de qué semana el oligoamio hace severo.
A las 12 de semana puede tener líquido. Sí. Puede tener líquido. Pero de qué semana se va a generar un oligoamio severo. Porque es importante, porque si vos te vas a hacer una genesia renal bilateral submarcable cromosómico, lo mejor es que veamos líquido normal. ¿Sí o no? Puede tener líquido normal. Porque parece que el líquido al principio del embarazo también está formado por la membrana. No enteramente depende de la formación de orina de los riñones. Entonces van a encontrar un líquido que le rodea al feto y van a hacer los marcadores y van a informar marcadores normales. Entonces no se preocupen por eso. Pero después de semana 16, donde empieza realmente todo el sistema formativo del riñón a generar el líquido riñón, lo más probable se van a encontrar ya con un oligoamio. Esa es cuando la paciente se va y se hace su diagnóstico de sexo. Voy a pasar a otro, voy a hacer un ratito de esta planilla, voy a entrar a otra, porque quiero que toquemos el tema de hidronefrosis. Después vamos a volver a otro tipo de malformación. Pero hidronefrosis sí. Para lo que llegaron ahora. Yo voy a tocar este tema porque es el más frecuentemente diagnosticado por ecografía. Fíjense el defecto de semana 12, cómo se ve en nuestro riñón, se ve una pequeña, la presencia de la pelvis renal. Y no se ve el otro lado. Semana 17, ¿cómo no se ve el otro lado? Es una genesia renal unilateral. ¿Sí o no? ¿No ven otra cosa? Vamos a dar la vuelta. Ahí se ve la columna, fosas lumbares, un riñón, porque acá se ve la pelvis y acá no se ve nada. ¿Otra cosa? Vamos a hacer corte, oblicuo. Riñón, como es semana 17, el parénquima hipericogénico todavía. ¿Qué otra cosa se ve aquí? Ahí cerca de la vejiga parece que tuviera la silueta renal. Este. Sí, como una. Acá. Es una ectosis. ¿Se ve o no se ve? Se ve. La aorta, la arteria renal izquierda que está normal, y esta a la derecha. El seguimiento de esa arteria. A ver. Lastimosamente no se ve bien, pero esta arteria giraba acá hacia una curva y baja, y era un riñón ectópico, que era esta imagen que se ve acá. Semana 17. Este riñón acá. Pero la clave estaba acá, que se veía bien un riñón y no se veía el otro. Es una genesia, un riñón ectópico. Corte longitudinal, nos vamos a buscar el resto del abdomen y acá aparece el riñón. Aquí se ve cómo va bajando esta arteria, baja. Porque se pierde acá por el ángulo de incidencia, se pierde el doble por eso. Y se baja esta porque era un riñón pélvico, está ubicado sobre el pecho de la vejiga. Dentro de este contexto, semana 14. ¿Se ve la silueta de los riñones? Semana 14. ¿Se ve la pelvis? ¿Qué me ha llamado la atención en esta placa?
Dale. ¿Qué pasa con la vejiga? ¿Te parece normal? No, la ¿Qué es no? La vejiga no debería estar a esa posición, o los riñones no deberían estar a ese nivel. Tienen que estar más arriba. Algo pasa. ¿Qué más alrededor? ¿Eh? Y es más líquido de lo habitual. Mismo objeto. Estos riñones realmente están muy juntos. Hay una imagen hiperecogénica para el al intestino. Una vejiga un tantito grande tiene mayor cantidad de líquido para un embarazo de 14 semanas. Se ve, ¿verdad? Sí. Es la subjetividad y su TN. T21, repito. Y muestro esto por la relación que podemos mirar, qué relación tiene la pielectasia con la trisomía. Ya vimos esto, y acá entramos en este capítulo que es la pielectasia y la hidronefrosis. Doctor, Sí. disculpa, una pregunta. ¿La pielectasia es considerada como marcadores mayores o menores? Porque en un No, libro menores. encontré que son mayores. Menores. Menores. Sí. Como riesgo individual es muy bajo. El que mayor eficacia tiene como riesgo individual el que es nuclear. Mayor sensibilidad. En los marcadores blandos estamos hablando. Pues están los marcadores duros. Sí, es como decir Sí. marcadores mayores y El- menores. sí. Este es un marcador blando. Pero no es el que tiene mayor sensibilidad. Esto para que sea tiene que tener otras imágenes. Bueno. Pielectasia y hidronefrosis. Terminología. La pielectasia es la dilatación de la pelvis renal en grado leve, con o sin dilatación de las cálices. La dilatación de la pelvis renal en grado leve. Pielectasia. Constituye la normalidad que con mayor frecuencia se diagnostica en la etapa prenatal. Recuerden esto, que siempre una pequeña cantidad de orina en la pelvis renal se encuentra en un 59% de los casos. Siempre vamos a tener un poquito de líquido en la pelvis renal. ¿Qué es una anomalía nefrológica? Ya sabemos, pudiendo ser la expresión de cambios fisiológicos asociados al desarrollo. Puede ser normal. Y crecimiento de la pelvis renal, o por el contrario, formar parte de un cuadro de obstrucción en el tracto urinario o reflujo vesiculolateral. O acá no hay obstrucción, es un reflujo. Entonces esto es importante porque puede ser algo fisiológico o puede ser parte del cuadro obstructivo. Por eso que después vamos a ponerle límites numéricos a esto, a qué paciente vamos a llevarle al control, a qué paciente le vamos a dar control normal. Corteville, en su publicación 91, ya que sigue vigente, la división de la pielectasia de acuerdo al diámetro antero-posterior de la pelvis renal, siempre es el diámetro antero-posterior de la pelvis renal. Y acá tenemos que ser estrictos. No podemos medir en un corte longitudinal, tenemos que medir siempre en un corte transversal. En la medida de la posibilidad de siempre cuando el dorso es anterior, porque lógicamente podemos mostrar mejor al retroperitoneo. Puntos de corte, mayor a 4 milímetros antes de la semana 33. Antes de la semana 33. O mayor a 7 milímetros después de semana 33. Si usamos estos puntos de corte, tenemos una sensibilidad del 100%, pero una baja especificidad. Cuando se hace el consexo en el Instituto de Niños y de Cuestiones Humanas, que hace un consenso de imágenes fetales, que es el NICH, que es de la Fundación Kennedy, y dice que la dilatación anormal del tracto urinario corresponde cuando el diámetro antero-posterior es mayor a 4 milímetros en el segundo trimestre
y mayor a 7 milímetros, más de 32 semanas en el tercer trimestre. Dos consensos grandes. En el estudio multicéntrico de Porteville, 4, 7, y el NICH, en un consenso de imágenes, 4, 7. ¿Se entiende esto, verdad? Estamos hablando de pielectasia. Acá estamos hablando sin dilatación calicial, entre 20 y 22 semanas más de 4, entre 30 y 32 semanas más de 7. Entonces, cuando nosotros tenemos un feto de 21 semanas y encontramos una de 4 como este, no sé qué número es. Ustedes ven ahí. 4,8 y 4,6. Entonces, ¿qué es esto ya? ¿Eh? Ya, es una pielectasia. Y si esto encontramos semana 34, ¿qué número dice? 8.8. 0,92 y 0. No. Ah. 3,2 y 2,6. 0,32 Entonces, esto, centímetros. estamos hablando de un feto de 34 semanas, tiene más de 7 los dos. Es una pielectasia. Entonces, este tipo de cosas hay que informar. Pero si vos encontrás este feto de 34 semanas, le encontrás 2 o 3 milímetros, es normal. Si a este feto le encontramos 2 o 3 milímetros, es normal. Punto de corte para la pielectasia. Esto es, fíjense los dos, como tiene el parénquima renal normal. Las cálices están normales. Las cálices están normales. Esto es sin dilatación de las cálices. Todos los puntos de corte por distintos actores en el transcurso de los años. Vena Serrat 4-5, Porteville ya vimos. Vincileo hizo también 4. Persute hizo 4, más de 4 en cualquier edad gestacional. Y ahí tenemos digamos, el tanteo de los perros, ¿verdad? Haciendo estudios. Y la pasada, no sé si escucharon la conferencia del doctor Conde Agudelo. ¿Escucharon? Bueno, Conde Agudelo vino a hablar de cuello uterino, parto prematuro. Y él, por ejemplo, pasó la estadística y puso la estadística de la utilidad, por ejemplo, del pesario, la utilidad del, la utilidad del pesario, del cerclaje, versus progesterona, y mostró la estadística. Era brutal. Él está en Estados Unidos, trabaja con Romero, que es uno de los principales personas que trabajan. Estoy sentando un rato. Es una de las personas que trabajan en la parte del cuello uterino, haciendo trabajo. Y, por ejemplo, le explicó, por ejemplo, de que estadísticamente hacer el famoso pesario versus no hacer nada, hacer pesario versus progesterona, ¿verdad? La estadística es brutal en cuanto a especificidad y sensibilidad con respecto a no hacer nada con respecto a hacer un pesario. O poner la progesterona con respecto al pesario. O sea, yo el pesario ya no uso. Primero. Segundo, el cerclaje en pacientes recontra hiperseleccionados para hacer. Entonces, se me vino malamente esto, porque resulta que el tema ahí fue la cantidad de estudios que él mostraba. Esta persona, porque hubieron varios trabajos, sobre todo los italianos, hicieron mucho trabajo con el pesario. Pero ¿sabe qué pasa, Lindolfo? Su cantidad de pacientes era 100. Era sobre 150 pacientes. Y vos querés imponer un procedimiento en base a esa estadística es medio complicado. El tamaño de muestra no. Entonces, o sea, como son los yankees, trajeron todos sus centros multicentros llamados a Chicago, a Nueva York, a Miami, a Boston. 4.000 pacientes. Entonces, ¿te das cuenta cómo eso es muy importante? También es así, eso que le estoy buscando hace rato, es también todo un tema. Porque nota que ahí, por ejemplo, los perros pasaban todos sus puntos de corte. Yo le puse los dos para que el corte que hizo sobre 2.000 pacientes
Y el consenso de imágenes que es americano, ustedes saben que los americanos son muy estrictos en cuanto a su protocolo, a su trabajo. Porque ellos cuando hacen un trabajo doble ciego, hacen realmente. Pero hacen, ejecutan. Le meten dentro de un programa y la gente no tiene casa, le pone casa para hacerle seguimiento. Ese es el nivel de trabajo que hacen los americanos. Y ustedes se pusieron a pensar si los americanos usan la tabla inglesa o la española. Ni por si acaso, no le interesa. Él va a hacer su propia tabla. Estamos hablando de un país que tiene 400 millones, más de 400 millones de habitantes y tiene mucho dinero. Entonces, estas cosas cuando nosotros vemos, yo cuando miro las tablas, veo un montón de cosas. Pero siempre tiene que ir a mirar el trabajo original y ver sobre cuál es su cantidad de pacientes, ver qué metodología usaron. A veces hace una recopilación nomás de cosas que es otra cuestión. Recopilan todo el trabajo de los perros y hacen los metaanálisis. Otra cuestión es cuando hacen trabajo prospectivo. Y fíjense porque ahí en el inicio de los trabajos le explica todo eso, para que usted pueda mirar la forma de hacer trabajo, para que se pueda presentar una estadística. Lo que pasa es que no le gusta el costo, eso no puedo pasar, pero bien para acá. Podemos poner ahí una silla ubicada de ciudad. Sí, vamos a ver, después de poner. Para no cansar el trabajo de tu cliente. Vamos a hacer el descanso, vamos a descansar un ratito. Bueno, José llegó recién, ya está bostezando. ¿No? vamos a hacer. José llegó tarde. Y este es lo que hablamos recién, ¿verdad? Esta dilatación menor a 5 milímetros que se asocia a T21, porque este es lo que me preguntaste, ¿verdad? Que se usa como un marcador. Sí. Y dice que la ectasia es moderada de la pelvis renal puede estar asociada a un 25% a cromosomopatía. En esta semana de embarazo, ¿a partir de cuánto hablamos de ectasia entonces? O sea, de pielectasia. 4. De 4. De 4. Está bien, ¿verdad? Eso lo tenemos que memorizar. Porque acá está, menor a 5 milímetros también dice acá. Pero tiene que ser mayor a 4 para que entre dentro de nuestra estadística como un marcador genético. Demostraron que el 25% podrían corresponder a estos fetos. Él hizo una asociación, una asociación donde la incidencia de ectasia entre los fetos con síndrome de Down fue el 17% en contra de los 2% de los fetos normales. O sea, es más frecuente. 17 contra 2%. Este grupo demostró por una tabla ajustada y modificada que la pielectasia es 5 veces más frecuente en el feto con un síndrome. Basado en esta estadística es que entró la pielectasia dentro de la semana 18 a 24 como marcador blando, pero no en forma individual, siempre tiene que estar asociado. O sea, si ustedes ven una pielectasia, porque probablemente era más fácil ver en un feto de 21 semanas pielectasia. Entonces, si vos ves una pielectasia, vemos foco cardíaco congénico, un pliegue nucal por encima de 6, entonces eso ya te llama la atención. Porque la asociación acá es lo que genera su fuerza en este tipo de cosas. Todo eso que estoy hablando de la pielectasia, y ahora vamos a traer hidronefrosis. ¿Vamos a alcanzar ahora? Sí. ¿Vamos a alcanzar ahora? 5 minutos. Vamos a alcanzar 5 minutos y vamos a hablar de hidronefrosis.